Hola amigas y amigos, mirad, hoy vamos a hacer un collar que es muy facilito, que es muy bonito, desde mi punto de vista parece casi una pieza de orfebrería y aunque no es muy ostentoso, la verdad es que queda muy elegante. Creo que os puede gustar tanto a las que os hacéis vuestras propias bisuterías como a las que las hacéis para la venta. Vais a ver que es muy fácil y muy económico. Solamente vamos a necesitar un poco de alambre de aluminio y unas cuentas. Bueno, lo que hacemos es cortar en un primer lugar un trozo de unos 30 centímetros de alambre de aluminio, del que utilizamos para hacer bisutería, y lo vamos a ir llenando con cuentas. Yo he puesto plateadas, pero por ejemplo con perlitas o azabaches quedaría muy bonito también, en un estilo distinto. Lo que hago al final es, como veis, pues le hago como una argollita, lo cierro en forma de argolla. Bueno, una vez que tengo esto, voy a cortar 7 trocitos de alambre de unos 10 centímetros y hago una especie de eses. Para ello hago 2 espirales enfrentadas y pues contrapuestas, una mirando hacia arriba y otra hacia abajo. Y voy a hacer lo mismo en 7. Voy a procurar que me queden iguales en tamaño y en la forma. Ahora con hilo de alambre lo que hago es enrollar en uno de los extremos del alambre en el que hemos puesto las cuentas. Lo enrollo bien, le hago un nudito aproximadamente pues a unos 8 bolitas del principio, y voy a ir colocando las eses que hemos preparado. Fijaos bien porque esto es importante. Lo que hacemos es que en primer lugar hacemos unas vueltecitas en la primera espiral y luego empezamos a pasar el alambre por arriba, por abajo. Es decir, si lo paso por la parte de arriba en el alambre de las bolitas, lo paso por la parte de debajo en la S. Y al revés, ¿veis? Por abajo, pues ahora por arriba. Por arriba, pues ahora por debajo. Como veis, cada alambrito que paso por las cuentas, la paso por la cuenta siguiente, a fin de que el zigzag que nos va a ir quedando, pues quede igual, la misma distancia entre alambre y alambre, ¿de acuerdo? Por arriba, por debajo, no tiene ninguna dificultad. Cuando hemos llegado al final de la primera espiral, ¿qué hacemos? Vamos a unir la siguiente. Para eso enfrentamos espiral con espiral, bien, le damos unas vueltecitas al hilo para que queden unidas, a ver, así, y continuamos como hemos hecho al principio. ¿Veis? Si lo paso por arriba del hilo, pues en el otro hilo por debajo, si lo paso por arriba de las bolitas, en la espiral por debajo, por arriba, por abajo, como haciendo ochos. Esto lo vamos a hacer a lo largo de todo el trabajo, con todas las espirales, con todas las eses que hemos preparado, hasta que lleguemos al final. Fijaos qué forma más bonita va cogiendo ya. Ahora, para terminar, lo que hago es paso el hilo de alambre como si estuviésemos cosiendo, le hago un nudo como cuando cosemos y lo remato con unas vueltecitas. Corto el sobrante y ya está listo para la siguiente fase. Fijaos, ahora lo que hago es que he cortado otro hilo de alambre un poquito más largo, un par de centímetros más largo que el que hemos cortado al principio. Le hago la argollita igual y lo relleno exactamente de la misma manera, le meto cuentas plateadas. Yo estoy pensando seriamente hacer uno en azabache y bolitas rojas, que creo que puede quedar muy bien. Es un poquito más largo porque el círculo va a ser mayor. Ahora lo que vamos a hacer va a ser unirlo a las eses, pero es ligeramente distinto. Enrollamos a la misma altura que la anterior y fijaos lo que vamos a hacer. Ahora no vamos a hacer ochos, lo que hacemos es que damos un par de vueltecitas y le pasamos una cuenta de color. Yo he elegido cuentas de cristal verde. Como os digo, pienso que voy a hacer uno en cristal rojo y azabache. Y ahora lo que hago es que la he encajado en la espiral, bien, y
le doy una vueltecita en el hilo de la parte de arriba. Es un poco complicado de explicar, aunque estoy segura de que mirando la imagen no vais a tener ningún problema. Bien, una vez que ya la tengo bien encajada, en lugar de seguir con el zigzag, lo que hago es que voy enrollando el hilo en las cuentas, prácticamente no se va a ver hasta llegar a la siguiente espiral. Cuando llego a la siguiente espiral, la engancho, le doy unas vueltecitas para unirla con el hilo de la parte de abajo, con el alambre de la parte de abajo. Me estoy ayudando con un alicate y una vez que ya tengo hechas pues un par de vueltecitas, le meto nuevamente una cuenta de color. Bien, ahora encajo la cuenta en la espiral. Si es necesario, pues nos ayudamos del alicate, abrimos un poquito la espiral, metemos la cuenta y cerramos la espiral para que quede bien encajada. Un par de vueltas sobre el alambre de cuentas de la parte de arriba, del que hemos hecho al principio, y continuamos exactamente igual. Nos vamos a la parte de abajo, enrollamos el hilo y así lo vamos a hacer hasta el final. Fijaos, ya hemos llegado a la última espiral y por lo tanto a la última cuenta. Simplemente, pues nada, enrollamos, hacemos un nudito y enrollamos el resto. Y esto ya va cogiendo muchísima más forma. Ya veis que es facilísimo. Bien, vamos al siguiente paso. Cortamos pues un alambre de unos 25 centímetros, le hacemos una argollita y en este caso lo que he hecho ha sido meter cuentas de la siguiente manera: dos plateadas, una de color. Dos plateadas, una de color. Esto lo vais a hacer pues como mejor os parezca o más os guste, Esto lo vamos a hacer hasta el final para equilibrar. Podríamos haber puesto una cadenita también, pero yo creo que esto, aparte de que nos equilibra el trabajo, pues hace que sea más económico también. Bueno, para terminar lo que hago, fijaos, es hago un pequeño bucle para que no se me vayan a salir las cuentas, bien, y como solamente quería utilizar alambre y cuentas, exclusivamente alambre y cuentas, lo que hago es que le hago pues como un ganchito, para que sea el cierre del trabajo. La intención aquí ha sido economizar lo máximo para que el trabajo no nos salga caro y podáis sacarle rendimiento. Hago el ganchito y ahora lo que estoy haciendo es con un trocito de alambre pues hacer un par de eslabones. Bien, eso es sencillo. Con el alicate de punta redonda hacemos un círculo, cortamos, ahora lo abro un poquito y meto las dos argollitas de cada uno de los extremos del collar. Bien, lo abro un poquito, bien, y meto las dos argollitas. ¿Veis? Es sencillísimo. Bien, una vez que lo tengo, pues lo cierro y voy a hacer lo mismo en el otro extremo del collar. Así, hay que intentar que nos quede bien cerrado para que no se nos desmonte nuestro collar, Lo cerramos y ya la tenemos preparada. Ahora simplemente, a ver, bien, así. Ahora simplemente lo que hacemos es que le vamos a unir el alambre que hemos preparado al principio. Para eso pues abrimos un poquito la parte inicial, la parte de la argolla, la metemos por el eslabón que hemos preparado, así, y cerramos con el alicate. Os aconsejo que tengáis uno de estos alicates porque son fantásticos. El otro lado no hace falta hacer lo mismo, porque simplemente en el ganchito nos sirve de cierre y enganchamos. Y el collar, bueno, pues ya está prácticamente finalizado. Le vais a dar forma si algo se había deformado un poquito y ya está listo para ponérselo, exhibirlo o hacer lo que queráis. Os dejo aquí unas fotos del resultado, porque siempre con las fotos la calidad de la imagen es mucho mejor y se ve mejor el trabajo. Daros cuenta que parece realmente una pieza de orfebrería. Yo estoy muy contenta con el resultado de este tipo de trabajos.
Y nada más, os espero en el próximo vídeo, suscribiros, comentadme, dadme like y podéis seguirme por mis redes sociales. También os digo que si os queréis suscribir, hacedlo de este modo, para que os recibáis las notificaciones. Le dais a suscribir, os aparecerá una ruedecita y en esa ruedecita pinchamos y nos sale esto, recibir todas las notificaciones de este canal. Le damos a guardar y así siempre vais a recibir los trabajos en vuestro correo electrónico. Aquí os dejo también unos cuantos vídeos de otros procesos que hemos hecho de bisutería, por si os apetece echarles un vistazo. Recordad que me apetece mucho saber qué opináis y ver vuestros trabajos, que me los comentéis. Hasta que vosotros queráis. Un beso.